de Montoya. Y bueno, mi primera palabra para agradecerle la invitación a Carmen por esta oportunidad de poder exponer el trabajo que he estado haciendo en los últimos años y tener un intercambio de ideas, ¿no?, con mis comentaristas y por supuesto con todos ustedes. Esta es una de las razones por las cuales uno escribe un libro, no solamente para que se lea, sino se discuta, y estoy muy contento de estar acá en esta universidad. Ok, entonces esto es el título que le he puesto, y aquí está, digamos, La Madre del Cordero. Es un trabajo intenso que estaba haciendo en los últimos 3 años y medio, casi desde que empezó, digamos, la crisis, ¿no? O sea, en septiembre del 2008 me entró así una especie de fiebre de que tenía que explicarme qué es lo que estaba pasando, y me puse a recoger artículos, libros, por supuesto, información periodística, y inclusive fui a un curso, vine a un curso acá a la universidad con Jean David, y él fue mi profesor, ¿no? Y me ayudó a ampliar, digamos, el panorama, ¿no? En realidad yo debí ponerle los agradecimientos también, porque, pero no, siempre uno le encuentra fallas, ¿no? O sea, pero de hecho aprovecho ahora para agradecerle, porque me ayudó a tener, digamos, más información y una mirada más amplia, digamos, ¿no? O sea, y un poco más desde la teoría, aunque yo mismo, digamos, también vengo de 2 vertientes, ¿no? Una tecnológica por lo de ingeniero, y otra con inquietud en los temas económicos, ¿no? por la maestría, que no he abandonado y que de alguna manera retomo en el libro, y sobre todo en los capítulos finales. En fin, entonces, dicho esto, esta introducción, pasaremos a ver los temas, digamos, ¿no? Hay una discusión que me parece como previa, digamos, ¿no? O sea, que está planteada no tan abiertamente, digamos, pero por lo menos en algunos círculos académicos y políticos está, que es, bueno, cuán importante fue la crisis. Algunas posiciones que son precisamente las interesadas en digamos, minimizarla, dicen que no ha sido tan grave, que es una más, que son los flujos de la economía, ¿no es cierto? Y este es digamos, una recesión como otras, pero la economía se va a recuperar y aquí no pasa nada, digamos. O sea, y como ustedes comprenderán, esta forma de pensar es interesada, porque es lo que estuvieron detrás de esta crisis, que no quieren reconocer que ha sido grave y que ellos tienen alguna responsabilidad. Entonces, yo creo que hay que decir algo sobre esto, y bueno, quería presentarles un pequeño gráfico de las últimas crisis económicas, recesiones, en la economía de Estados Unidos, porque esto también es importante decirlo. El origen de esta crisis fue Estados Unidos, y obviamente con una repercusión mundial muy importante, ¿no? La primera economía del mundo entra en una recesión muy fuerte y genera, digamos, esta crisis, y por lo tanto buena parte del libro se focaliza en Estados Unidos. También veo otros países, pero ahí está. Entonces, este es un cuadro con las diferentes crisis que han tenido a lo largo de los años desde la Segunda Guerra Mundial, y como ustedes pueden ver, hay efectivamente caídas en el PBI en varias oportunidades, pero ninguna tan grave como esta, digamos. Entonces hay, digamos, estamos hablando de 2 hasta 3 puntos más de caída del PBI en el caso de Estados Unidos, y eso hace una diferencia.
En realidad, siempre, normalmente se dice, es la peor crisis de la Segunda Guerra Mundial. Está bien, es correcto. Pero la Segunda Guerra Mundial no fue una crisis económica, es una crisis política, ¿no? Y militar. En realidad, el antecedente previo es la del 29. Ese es el antecedente. Y esta es la comparación válida, digamos, ¿no? O sea, es la segunda en importancia desde el 29. Digamos, y tuvo una repercusión a nivel mundial que también no se repitió, ahí sí, desde la Segunda Guerra Mundial, en lo que se tiene, digamos, como estadísticas. El PBI en el 2009 cae menos 0.6%, diría no es tanto, pero en realidad si se considera que el mundo estaba creciendo a más o menos 3 y pico, 3,5, casi 4%, entonces la caída es fuerte. Como yo hice un pequeño cálculo, una caída de menos 4.4 y una pérdida de, digamos, valor, ¿no?, total de 2.5 trillones de dólares en el sentido gringo, ¿no? Millones de millones. En realidad, a nosotros en castellano le llamamos millones de millones. Los gringos son más directos. Esto empezó con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que tuvo, digamos, se fue incubando a lo largo de los últimos años, yo diría de los 90, en que hay un ciclo expansivo de la economía, y tiene, como ustedes pueden ver, esto es un gráfico con los precios de las viviendas y un índice de precios, y tiene varias fluctuaciones, digamos, ¿no? Como todo mercado, pues nunca los precios son fijos, hay una fluctuación, y alguna pequeña fluctuación se le podría llamar pequeña burbuja, ¿eh? O sea, yo personalmente no le tengo miedo a la palabra burbuja. Es una manera como los mercados funcionan, digamos, ¿no? Y se equilibran, ¿no? Pero en este caso sí se dio una típica burbuja en el sentido de un incremento inusual, digamos, de los precios a partir del 96, 97, que, digamos, explotan y se manifiesta en una caída brusca de precios. O sea, la burbuja es por eso la metáfora es válida, porque es como inflar un globo. Un poco uno se demora pues, en inflar un globo, pero lo puede reventar muy rápidamente, ¿no? Con un alfiler. Y típicamente es así. O sea, en el 2006 explota, digamos, esta burbuja y caen los precios de las viviendas, que no se recuperan, por supuesto, hasta ahora, digamos, ¿no? O sea, lo interesante es que no fue solamente el caso de Estados Unidos. Miren, la de Estados Unidos vimos en el gráfico anterior, es todavía más chiquita comparada a la de Irlanda, ¿no es cierto?, o España, ¿no? Y por supuesto Gran Bretaña o Reino Unido, como ahora todo el mundo le dice, todavía no me acostumbro. United Kingdom, UK, ¿no? Y o sea, estaba en, digamos, las políticas centrales de los países que asumieron esta orientación, digamos, ¿no? O sea, hacer, digamos, o promover el sector construcción, y a partir de ahí, bueno, ok, el resto de la economía. Esto es una teoría antigua. Creo que el que más la impulsó fue el propio Keynes, cuando dijo que hay una relación muy fuerte entre el sector construcción y el PBI. O sea, si el sector construcción crece, va a tener un efecto muy importante en el PBI, porque es el sector con mayores eslabonamientos, ¿no?, más relacionado con el resto de sectores, ¿no? Piensen pues en los ladrillos, el acero, ¿no es cierto?,
en los vidrios, los caños, en fin, todo eso, ¿no? O sea, es una industria muy vinculada con el resto de industrias y por lo tanto efectivamente tiene un efecto muy directo, digamos, ¿no? A diferencia de otras actividades o de otras industrias. Bueno, en realidad lo que pasó, digamos, desde mi punto de vista, y esto ya es más polémico, es de que se comenzaron a construir viviendas más allá de las necesidades reales, digamos, ¿no? O sea, algo así como el consumo natural de viviendas. Yo calculé que en Estados Unidos estaba entre 900.000 y 1 millón de viviendas al año, y se llegaron a construir en los años 2000, digamos, previo a 2002, 2003, 2004, más o menos 2.400.000, de hecho más de 2 millones. O sea que hay una brecha de 1 millón que no era una necesidad real y que efectivamente comenzó a generarse un exceso de producción, digamos. Pero en realidad el kit del asunto, y ahí comenzamos a entrar ya a la crisis financiera, es quién infla esta burbuja, y es el sector financiero. O sea, no hay duda sobre esto, digamos. O sea, el sector financiero comienza a modificar las reglas de juego de una industria que había funcionado lo más bien. Bueno, no vayámonos hasta muy atrás, desde el New Deal, digamos, de Roosevelt, en donde había un sistema, digamos, de hipotecas, de créditos, digamos, hipotecarios, con el sector privado y con dos instituciones públicas, Fannie Mae y Freddie Mac, que son como los bancos de segundo piso que securitizan, digamos, estas hipotecas y hacen que el dinero vuelva a fluir en los bancos de primer piso. O sea, había un sistema que funcionaba bastante bien, pero esas reglas de juego comienzan a cambiar, tanto en el sector de vivienda como en el sector financiero. Uno, ejemplo muy preciso, es las tasas de interés ajustables o variables, digamos. O sea, una de las características más importantes de los créditos de hipotecarios que son de largo plazo, de 25, 30, 35 años, es que no se modifican las tasas de interés, porque yo puedo justamente saber cuánto voy a pagar una cuota en los próximos 30 años y en función a los ingresos que tengo ahora, lo que puedo tener en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso funcionó bien, hasta que uno de los cambios que se hizo, digamos, para esa época era: no, vamos a cambiar esto y vamos a ponerle tasas de interés variables que fluctúen en función a LIBOR o algún otro parámetro internacional. Y en esos momentos, cuando se hicieron estos cambios, las tasas de interés estaban bajas y convenía, pero había riesgo que suba. Entonces comenzaron a introducir una serie de cambios que hicieron que, digamos, el riesgo entrara, digamos, masivamente, y los bancos comenzaron a tener prácticas que en inglés se llama predatory lending, ¿no es cierto? O sea, ¿no? En castellano no sé cuál es la traducción. Créditos predatorios, créditos forzados, ¿no? O sea, engañosos, algo así, ¿no es cierto? Y eso, digamos, fue inflando la burbuja, ¿no? Los créditos de baja calidad o subprime eran los que se daban a personas que no tenían capacidad de pago, habían tenido un mal récord, digamos, financiero, pero eso no importaba demasiado, ¿no? Y todo eso, digamos, fue creando una situación en la cual se hizo inestable, riesgoso, un mercado hipotecario que era muy estable. Uno de los instrumentos financieros más representativos de esto eran los MBS, Mortgage Backed Securities, MBS, que fueron llamados una de las dos más importantes armas de destrucción masiva, ¿no?
El que lo calificó así fue Warren Buffett, nada menos, es un inversionista, eso no lo ha puesto cualquiera. Estas mortgage-backed securities fueron emitidas principalmente por los bancos de inversión, basadas en hipotecas reales, pero agrupadas, juntadas y clasificadas según criterios bastante arbitrarios. El hecho es que, digamos, se emitieron 27 trillones de dólares, o sea, nuevamente millones de millones, 2 veces el PBI, que, digamos, revela el crecimiento, digamos, de este instrumento financiero que inundó diversos mercados. Finalmente explota, digamos, la burbuja. La metáfora es interesante porque basta una pequeña aguja, ¿no es cierto?, para que explote, y en realidad es una mezcla de diversas causas, digamos, ¿no? Como en ese momento subió un poco la tasa de interés y por lo tanto estas hipotecas con tasa de interés variable, algunos se vieron en dificultad de pagarlas. Digamos, también funcionó, ¿no?, que se descubren algunos fraudes, se pasan la voz de que los instrumentos financieros eran, digamos, no tenían mayor respaldo, en fin, cualquiera de estas causas hace que finalmente la burbuja se rompa y bajen los precios de manera violenta. Ahora, esto en realidad, desde mi punto de vista, eso lo pongo también en el libro, si la crisis hubiera quedado en el sector vivienda y construcción, no hubiera sido tan grave, en realidad. Crisis sectoriales hemos tenido a lo largo de la historia, todos los países de alguna manera lo tienen, puede haber una sobreproducción, se retiene, digamos, la producción, bajan los precios, hay desempleo, pero como que de alguna manera la demanda se recupera y nuevamente podemos recuperar un sector, digamos. Tenemos una crisis sectorial que afecta parcialmente la economía de un país. El problema con esta crisis es que la burbuja inmobiliaria alimentó y a su vez fue alimentada por una burbuja mayor que fue la financiera. Este vínculo es el pernicioso, digamos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos dos de los instrumentos financieros, ¿no?, armas de destrucción masiva. Uno, el Mortgage-Backed Securities, que acabamos de hablar, el CMBS, y donde ustedes pueden ver también este mismo comportamiento, ¿no?, de la burbuja que crece, se infla y cae. Y el otro gran, digamos, grupo, porque no es uno solo, son un montón de instrumentos financieros llamados derivatives, ¿no? Por ejemplo, los CDS, ¿no?, Credit Default Swaps, ¿no?, que son instrumentos para asegurarse o defenderse frente a la posibilidad de una falta de pago de algún banco. Esto es por lo menos un solo ejemplo, pero todos estos ya se crecieron a proporciones gigantescas, ¿no? O sea, ustedes pueden ver ahí la cifra de 683 trillones, millones de dólares, el valor de todos los derivatives que en esos años se transaban. Ya no estamos hablando del PBI norteamericano, sino el PBI mundial, 11 veces el PBI mundial. O sea, si alguien puede hablar de burbuja, es claramente esto una burbuja financiera creada por estas instituciones financieras que son las que aparecen acá. En realidad, los malos de la película eran estos bancos de inversión, ¿no? Tienen una historia antigua y tortuosa, porque hay muchos bancos de esos que quebraron, pero de alguna manera se mantenían y eran los que lideraban, digamos, las llamadas innovaciones financieras en Wall Street. Acá está una lista de los más importantes de los últimos años, los protagonistas,
como Bear Stearns, Merrill Lynch, ¿no? Lehman Brothers, súper famosa, digamos, ¿no es cierto? Y las otras dos, que son las únicas que quedan, que son Goldman Sachs y Morgan Stanley, ¿no? Lehman fue la que precipitó, digamos, su quiebra precipitó la crisis, y Goldman Sachs fue un gran protagonista porque el ministro de Economía en el momento de la crisis, Paulson, había sido en los últimos años CEO de Goldman Sachs. Y yo he tenido suerte de, encontrar documentos y testimonios muy importantes, digamos, verdaderos, de cómo en plena crisis, siendo ministro de Economía o Secretary of Treasury en Estados Unidos, así se llama, se preocupaba por qué es lo que pasaba con Goldman Sachs. O sea, llamaba por teléfono: oye, ¿qué está pasando? Intentaba que la compren en bancos más grandes. O sea, es un escándalo, digamos. El conflicto de intereses fue absolutamente abierto, ¿no? Y nadie decía nada. O sea, por lo menos George Bush hijo no se hacía mayor problema, digamos. O sea, aquí sería un medio escándalo, ¿no es cierto?, que Dionisio Romero sea ministro de Economía, pero allá no, o sea, era normalazo, ¿no? Y uno decía: bacán, no pasa nada, ¿no? Lehman fue la que tuvo el peor comportamiento, digamos, la que más se arriesgó, la que más instrumentos de estos tóxicos emitió y compró, y por lo tanto la más débil, y la pista se rompió por ese lado más débil en septiembre del 2008. Las consecuencias, para ir avanzando, no sé si nos ponen el tiempo. Bueno, yo lo pongo también en el libro muy claramente. La primera consecuencia no es económica, es totalmente política. Desde mi punto de vista, la elección, el triunfo de Obama es el triunfo de Obama es consecuencia de la crisis financiera. Bueno, este es un tema por supuesto polémico, ¿no? Pero estoy absolutamente convencido que si la crisis hubiera estallado en enero del 2009, andaba más bien, es mi opinión. En un país que es prejuicioso y que hemos visto ahora en esta segunda campaña todas las cosas que han salido, en parte también salieron en ese momento, pero en ese momento Bush estaba pues en retroceso, estaba contra la pared, era responsable de un escándalo, ¿no es cierto?, y una crisis tan grave que afectaba a todo el mundo, y McCain, por supuesto, recibió ese castigo y Obama lo aprovechó, ¿correcto? Pero también la otra consecuencia completamente inesperada es que los responsables de la crisis salen más fortalecidos, digamos, ¿no? O sea, en lugar de quebró, claro, Lehman Brothers, pero todo el resto de colegas de ellos salieron mucho más fortalecidos que antes. Y eso es un análisis que hace Johnson, es un economista muy importante, Simon Johnson, que habla de que se ha creado, digamos, una oligarquía financiera, que ya había de alguna manera, pero como que se ha fortalecido, ¿no? Bueno, por supuesto está la gente que se queda sin vivienda, el desempleo, la reducción, digamos, o debilitamiento del sector industrial, y el desempleo y la pobreza mundial. Desde mi punto de vista, el principal resultado es el desempleo masivo, que no estaba, digamos, en la agenda, y esto ha quedado y se ha trasladado no solamente, por supuesto, en Estados Unidos, sino a otros países, y sobre todo en Europa, y ven, digamos, países como España o Portugal o Grecia, con altísimo desempleo. Y este es un cuadrito que habla de, digamos, cómo se ha movido el desempleo, se ha incrementado entre el año 2008 y 2012. El único país que ha disminuido el desempleo es Alemania, y eso es un tema bien interesante para ver por qué ocurre eso, digamos. Pero peor, digamos, que el desempleo
desempleo general es el desempleo juvenil, digamos, ¿no? Donde generalmente es el doble del desempleo general. Entonces estamos hablando de tasas de 40, 50%, altísimas, y en diferentes países, ¿no? Como en el caso de los países árabes, España, el propio Estados Unidos y Europa. Se desborda la crisis económica, se vuelve social y política, y ahí viene la primavera árabe, ¿no? Que hay todo esto, es ahorita nomás, 2011, ahorita, no ha pasado 2 años. Ya nos parece un poco lejano, pero son cambios muy importantes, políticos, que están ocurriendo, digamos, no han terminado de ocurrir. No han terminado, porque claro, algunos dicen ya se acabó la primavera, pero el fermento está ahí, digamos, ¿no es cierto? O sea, que yo sepa, Egipto no se ha resuelto, ¿no es cierto? Ni los jóvenes de Egipto han conseguido chamba, ¿no? Y entonces, si esto no se resuelve, va a seguir causando problemas. España, ¿no? Los indignados, que ustedes conocen perfectamente, y este es un periódico. Justo yo estaba hace poco en España y me lo regalaron en el avión, o sea, y justo de primera plana, 25% de paro. Y ahí sale con todas las regiones, digamos, ¿no? Que es altísimo, o sea, 25% era lo que había en el 29, ¿no? En los 30, hemos dicho, a los 30 llegó en Estados Unidos a tener 25, incluso hasta 30%, pero son cifras, pues, siderales. Y también el desempleo juvenil. Londres también con sus disturbios, en fin, esto ha sido en todos los países. Se proyecta América Latina, ¿no? Que tienen obviamente sus propias reivindicaciones, como la calidad de la educación, pero digamos el descontento parte de la juventud. Y regresa al propio origen, digamos, de la crisis, que es Wall Street. Causas e interpretaciones para ir, espero, terminando. 5. Bueno, acá por supuesto yo no invento nada, no estoy tratando de decir, bueno, yo descubrí las causas o las consecuencias, sino que hay muchos autores que he leído, y solamente he puesto aquí una lista de algunos pocos. Samuelson, antes de morir, opinó bastante y fuerte, digamos, sobre la crisis. Krugman, en fin, la desregulación, la predominancia del sector financiero sobre el sector real, la especulación, digamos, librada a su suerte, el sobreendeudamiento y lo que ya les mencioné, esta constitución de esta oligarquía financiera. Este gráfico es bien interesante porque muestra, digamos, la participación del sector financiero en el PBI norteamericano. Mira, se va hasta bien atrás, ¿no? Principio del fines del siglo XIX, principio del XX, estaba por 2%, 3%, ¿no? Y es interesante, justo para la crisis del 29 sube la participación del sector financiero y luego cae, y en los últimos tiempos se dispara, digamos, hasta 8%, que es bastante. Si consideran que en Estados Unidos todo el sector agrícola es el 2% nada más, estamos hablando de 4 sectores agrícolas, ¿no? Entonces, y esto Krugman lo señala con bastante claridad, ¿no? O sea, se convirtió en el imán de todo el talento norteamericano. Los mejores estudiantes de las mejores universidades iban a Wall Street a trabajar, a ganar millones de dólares, y no iban pues a ser científicos, ingenieros, ni cualquier otra cosa. Entonces, fue como una generación perdida, digamos. Y bueno, una causa más estructural, más de política pública, es esta famosa política del chorreo, ¿no? O del trickle down, que Stiglitz la ha pintado, la ha presentado más claramente, ¿no? Donde hubo una alta concentración del ingreso, ¿no? No se le dio todas las facilidades a la gente con más dinero, las corporaciones, y la clase media y los trabajadores se quedaron prácticamente estancados en sus ingresos. Todo esto justificado, digamos, por una ideología que llamamos la ideología
neoliberal que dice, bueno, no te preocupes por el resto, tú preocúpate de tu propio interés. Siguiendo tu propio interés, conseguirás el bienestar general. Eso es la frase famosa de Adam Smith. Guiado por la mano invisible del mercado. Bueno, esto es una lista de cosas que se decían, y acá en el Perú, que nosotros nos convertimos, digo, la mayoría de medios de comunicación y economistas a esta ideología, nos repetían pues todos estos mandamientos, digamos, ¿no? Como los mercados son estables, ¿no? Basta el mercado del sector privado, el Estado no debe intervenir, el sector privado siempre es un buen administrador, etcétera, etcétera. No lo voy a repetir, pero todo esto probó ser falso. El nuevo panorama es que los países en crisis, ¿no? Han sido los que más han aplicado este tipo de políticas, y ahí tienen, digamos, al lado izquierdo la lista, ¿no? Estados Unidos, Islandia, pues es un escándalo terrible, ¿no? España y otros. Y más bien, en el otro lado están los países que nunca aplicaron este tipo de políticas, que están más o menos bien y sostienen el crecimiento en el mundo, digamos, ¿no? El caso de Alemania es súper interesante, pero bueno, no nos da el tiempo para verlo, sino quizás si hay interés en las preguntas. Y lo que se viene es, claro, nos dicen muchos, no ha pasado, la prueba de que no ha pasado nada es que la bolsa de Nueva York se ha recuperado, ¿no? Y efectivamente, tú ves ya más o menos, este fue la caída, el hueco, y ahora ya más o menos estamos en los mismos índices de hace, digamos, 10 años, no, 5 años, 6 años. Bueno, pero la bolsa y los mercados, digamos, de valores no reflejan la situación real. Siempre hay una relación bien ambigua y indirecta, digamos, ¿no? Lo más real es esta, que es un poco de las estadísticas del Fondo Monetario. El índice de producción manufacturera, como ustedes pueden ver, bajó y se recuperó, pero tiene una tendencia a la baja en los últimos años, y lo mismo el comercio, que son los sectores reales, los que impulsan la economía. Yo creo que sí estamos en una situación complicada, ¿no es cierto? Nouriel Roubini, que fue uno de los que predijo la crisis, dice que se están creando las condiciones para una tormenta perfecta en el 2013 o 2014. No sé si se dará el mismo escauto, pero sí podría ocurrir, digamos, ¿no? De hecho, iba a ocurrir si es que ayer ganaba Romney. O sea, para mí, si ganaba Romney, de todas maneras, teníamos una recesión brutal del 2013, peor que la del 2008-2009. Ahora Obama es más, digamos, condescendiente, con políticas más keynesianas, aunque él no cree totalmente en eso, pero por lo menos está en un lugar más decente, digamos, ¿no? Para evitar, digamos, una recesión, y es posible que no pueda hacerlo, ¿no? Y ahora sí termino, un poco la salida es oponer, digamos, a esa estrategia del trickle down, de arriba hacia abajo, una estrategia al revés, o sea, que vaya de abajo hacia arriba, basada en estos 4 pilares, digamos, ¿no? Una educación de calidad pública que, por un lado, permita tener, digamos, el recurso humano más calificado posible, que es el principal recurso de todos los países, como lo prueban pues países como Japón o Taiwán, que no tienen recursos naturales. Pero además hay otro factor muy importante, que es el mayor factor de igualación o de equidad social, ¿no? O sea, le da oportunidades a todos. Una buena educación pública permite que en una generación una persona que nace pobre pueda tener acceso a los mismos ingresos que cualquier otro, digamos. Entonces, educación, innovación, o sea, un poco en esta polémica entre neoliberales y keynesianos. Mi propuesta es recuperar a Schumpeter, ¿no es cierto? Siempre fue en Estados Unidos el dilema entre Wall Street y Silicon Valley, y en los últimos 30 años Estados Unidos optó por Wall Street y falló, digamos,
¿no? Se perdió, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es recuperar Silicon Valley, no solamente en Estados Unidos, en todos los países, poner en el centro de las políticas y de la preocupación de las empresas la innovación, el emprendedorismo, la creación de nuevas empresas. Están vinculadas a dos cosas, pero no son lo mismo. Y finalmente, la promoción de pequeñas empresas. Ustedes saben, yo siempre he estado metido en esto y podría decir, bueno, ahora aprovechado Fernando para meter acá su tema de siempre. Bueno, es verdad, he aprovechado, pero creo que con razón, porque si el problema principal mundial es el tema del empleo, y ese siempre ha sido el gran empleador, obviamente adquiere una importancia fundamental. Y además es el lugar donde se producen justamente las innovaciones, o sea, es el ambiente más rico, ¿no? No estamos hablando de la microempresa de subsistencia que estamos acostumbrados a ver acá, sino más bien pymes, ¿no? Pequeñas y medianas, modernas y dinámicas. Esta es una vieja polémica, porque los partidarios del trickle down, de esta estrategia de arriba hacia abajo, siempre dicen, no, las grandes son los innovadores, los chicos no innovan nada. Eso es falso. Los grandes innovan, invierten mucho en investigación y desarrollo, pero son innovaciones incrementales, van mejorando la calidad del auto, digamos, todos los años un poco mejor, un poco más eficiente, etc. Pero quien da los saltos tradicionales, o perdón, no tradicionales, los saltos radicales, vienen de afuera del establecimiento. Eso pasó con el auto, digamos, popular. Eso lo hizo Henry Ford desde su garaje, o sea que más microempresa eso no puede haber, pero también se repitió en la computadora personal. Si tuvieran razón, digamos, los partidarios de las corporaciones, la IBM, que ya era una gran corporación en 1970, debió inventar la computadora personal. No lo hizo. ¿No? Esto vino de otro lado, de 300 locos, ¿no es cierto?, que en Silicon Valley hicieron lo que ya sabemos que es una revolución. Y para poner ya el último ejemplo, Facebook debió inventarla Microsoft, que ya era la corporación más importante en software, y tenían miles de ingenieros y de programadores. Y sin embargo lo hizo un jovencito que no tenía nada que ver con ninguna de estas empresas. Entonces, en realidad, también este es otro argumento, digamos, ¿no? Un buen sector, digamos, de pymes genera las condiciones para muchas innovaciones y al mismo tiempo se genera empleo. Entonces ya prácticamente se convierte en un instrumento clave y fundamental. Y ahora sí, se acabó el tiempo y muchas gracias.